El 5 de mayo de 1995, un extraño material fue presentado ante una audiencia en Londres. Había representantes de medios de comunicación, ufólogos, investigadores y personas invitadas para presenciar algo que, si era auténtico, podía cambiar para siempre la historia de la humanidad. La película duraba apenas unos minutos. Estaba grabada en blanco y negro. La calidad era antigua, la imagen era granulada, y lo que mostraba era profundamente perturbador. Varios hombres, aparentemente médicos o especialistas, se encontraban alrededor de una mesa. Sobre ella yacía el cuerpo de una extraña criatura. Tenía una cabeza enorme, ojos oscuros, un cuerpo pequeño y una anatomía que no parecía humana. Los hombres comenzaron a examinarla, a realizar incisiones, a extraer órganos, a estudiar el interior de aquel extraño cuerpo. La película tenía un título que no necesitaba demasiadas explicaciones: Autopsia a un extraterrestre. Y la historia que acompañaba aquellas imágenes era todavía más impactante. El responsable de presentar el material era Ray Santilli, un emprendedor vinculado al negocio de los videos que vivía en Londres. Santilli aseguraba tener acceso a una filmación secreta, una supuesta autopsia realizada después del famoso incidente de Roswell. Según la historia, todo se remontaba a julio de 1947, en Nuevo México. Un objeto desconocido habría caído en territorio estadounidense. Con el paso de los años, aquel incidente se convertiría en uno de los mayores misterios de la ufología. Roswell, una palabra que todavía hoy despierta preguntas. ¿Fue realmente el accidente de un objeto extraterrestre? ¿Recuperó el ejército estadounidense algo que nunca debió haber llegado a manos humanas? Y si aquello era cierto, ¿qué ocurrió con los ocupantes? Según el material presentado por Santilli, una de esas respuestas estaba frente a nuestros ojos: el cuerpo de un supuesto ser extraterrestre y una autopsia secreta que habría permanecido oculta durante décadas. La presentación de mayo de 1995 fue solamente el comienzo. La película comenzó a llamar la atención de medios de comunicación de todo el mundo, y pronto dejó de ser una simple curiosidad para investigadores de ovnis. Se convirtió en un fenómeno internacional. Ese mismo año, el material fue vendido a cadenas de televisión y terminó siendo emitido en más de 30 países. Millones de personas comenzaron a ver las mismas imágenes: la criatura, los médicos, la mesa de autopsias y la pregunta que nadie podía ignorar: ¿estamos viendo algo real? En Estados Unidos, el fenómeno alcanzó una dimensión todavía mayor. El 28 de agosto de 1995, la cadena Fox transmitió un especial titulado Alien Autopsy, Fact or Fiction, autopsia extraterrestre, hecho o ficción, y el mundo comenzó a discutir. La emisión fue un éxito. Fox volvió a transmitir el programa, y meses después, en noviembre de 1995, logró reunir aproximadamente 11,7 millones de espectadores. El impacto fue enorme. La discusión entró en los hogares, en los medios, en la comunidad científica y, por supuesto, en el mundo de la ufología. Incluso algunos especialistas fueron invitados a analizar las imágenes. El programa presentó entrevistas con figuras relacionadas con los efectos especiales, la cinematografía y la medicina forense. Uno de los aspectos más extraños era que, según algunos participantes, los procedimientos médicos que aparecían en la grabación parecían técnicamente auténticos, pero eso no respondía a la pregunta principal: ¿por qué una autopsia podía realizarse de manera convincente? Eso no significaba que el cuerpo sobre la mesa fuera extraterrestre. Desde el principio,
comenzaron a aparecer sospechas. Había investigadores que no creían en la película. Algunos consideraban que todo era un montaje. Otros comenzaron a cuestionar la procedencia del material. ¿Quién era realmente el misterioso camarógrafo? ¿Dónde estaba la película original? ¿Por qué no podía ser examinada libremente? Y mientras millones de personas discutían sobre cada detalle, las dudas crecían. Con el tiempo, algunas personas que participaron en el especial afirmaron que sus opiniones habían sido editadas o presentadas de manera diferente a lo que realmente pensaban. Algunos aseguraron que habían expresado claramente sus sospechas sobre la autenticidad de la grabación. Pero esas dudas no fueron suficientes para detener el fenómeno. La película ya había recorrido el mundo y la imagen de aquella criatura ya se había instalado en la cultura popular. Durante años, la pregunta continuó abierta. ¿Era real? ¿Era una película militar secreta? ¿O estábamos viendo uno de los engaños más elaborados de la historia de la televisión? El 4 de abril de ese año, Ray Santilli y su compañero de producción, Gary Sheffield, participaron en un documental emitido por el canal Sky. Allí reconocieron que el material presentado al mundo no era una grabación intacta de una autopsia extraterrestre. Pero su explicación fue todavía más extraña. Santilli insistió en que la película era, según sus propias palabras, parcialmente real. Afirmó que años antes había visto una filmación original. Según su relato, en 1992 había tenido acceso a aproximadamente 22 rollos de película, cada uno de unos 4 minutos. El problema, según Santilli, era que el material se encontraba deteriorado. La humedad, el calor, el paso del tiempo. Gran parte de aquella supuesta película original se habría destruido antes de que pudiera conservarse. Entonces, tomaron una decisión: reconstruir lo que habían visto. Según Santilli y Sheffield, la película que el mundo conoció en 1995 era una recreación, una reconstrucción basada en aquel supuesto material perdido. Santilli insistía en llamarla una restauración, pero para la mayoría de los investigadores y analistas, aquello significaba algo mucho más simple. La película era una falsificación, y cuando finalmente se conocieron algunos detalles de cómo había sido creada, la historia se volvió todavía más surrealista. La supuesta sala secreta de autopsias había sido construida en Londres. El set se instaló en la sala de estar de un departamento vacío cerca de Rochester Square, en Camden Town. El extraterrestre tampoco había llegado desde Roswell. Había sido fabricado. El artista y escultor John Humphreys construyó 2 cuerpos de alienígenas durante un periodo de aproximadamente 3 semanas. Y para hacer más convincentes las escenas de la autopsia, utilizaron diferentes materiales y restos orgánicos. Entre ellos, había sesos de oveja, gelatina de frambuesa utilizada para simular sangre, entrañas de pollo y otros elementos obtenidos en un mercado de carne. Lo más extraño es que John Humphreys no solo construyó al supuesto extraterrestre, también apareció frente a la cámara. Fue él quien interpretó al principal científico que realizaba la autopsia. De esa manera, podía controlar directamente los efectos que estaban siendo filmados. Después de terminar la grabación, los cuerpos falsos tuvieron que desaparecer. Según la explicación dada posteriormente, fueron cortados en pequeños pedazos y sus restos fueron arrojados en diferentes contenedores de basura de Londres. Pero eso no fue todo. La película también mostraba supuestos restos de una nave extraterrestre, símbolos extraños, paneles, objetos
objetos aparentemente diseñados para seres con 6 dedos también fueron fabricados. Incluso la historia del misterioso camarógrafo que supuestamente había filmado la autopsia terminó siendo cuestionada. Posteriormente, Santilli y Schofield admitieron que habían encontrado a un hombre sin hogar en las calles de Los Ángeles. Lo convencieron para interpretar al supuesto camarógrafo original y lo filmaron en un motel. Poco a poco, el misterio parecía desmoronarse. El extraterrestre era falso. La sala era un set. Los objetos eran falsificaciones. El supuesto camarógrafo no era quien decía ser, y la película que había causado sensación en más de 30 países era, en gran medida, una recreación fabricada para parecer un documento secreto. Parecía el final. Caso cerrado. Ray Santilli había presentado al mundo una película que terminó siendo considerada mayoritariamente como un fraude. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque Santilli nunca afirmó simplemente, me lo inventé todo. Su versión fue diferente. Insistió en que había visto algo original, algo que, según él, se encontraba demasiado deteriorado para ser utilizado, y afirmó que algunos pocos cuadros de aquel supuesto material original habían sido incorporados en la película final. El problema es que nunca se ha podido identificar con certeza cuáles eran esos cuadros, y hasta hoy la existencia de esa supuesta grabación original no ha podido demostrarse públicamente. Entonces, desde un punto de vista racional, la conclusión parece clara. La película que el mundo vio en 1995 fue una falsificación o una reconstrucción. Pero eso no impidió que apareciera una pregunta mucho más incómoda. ¿Y si una película falsa podía estar basada, aunque fuera parcialmente, en algo que nunca llegamos a ver? ¿Y si el fraude no fue el final de la historia? ¿Y si, de alguna manera, la falsificación terminó ocultando algo más? Aquí debemos separar los hechos de las teorías. No existe evidencia pública que demuestre que el gobierno de Estados Unidos realizó una autopsia a un extraterrestre. No existe evidencia pública que confirme que Ray Santilli recibió una película militar auténtica procedente de Roswell. Y tampoco existe evidencia que demuestre que la película falsa fue creada por el gobierno como parte de una operación secreta. Pero existen investigadores que han planteado una posibilidad: la desinformación. Porque una campaña de desinformación no siempre consiste en ocultar completamente una historia. A veces, puede funcionar de otra manera. Imagina que existe información real, algo que no quieres que el público tome en serio. Podrías intentar ocultarlo, destruirlo, clasificarlo, negarlo. Pero existe otra posibilidad: crear alrededor de esa información una mentira tan absurda, tan exagerada, tan ridícula, que cualquier persona que vuelva a hablar del tema sea inmediatamente descartada. Y entonces surge una teoría inquietante. ¿Qué pasaría si una falsificación no hubiera sido creada para convencer al mundo de que los extraterrestres existen? ¿Qué pasaría si hubiera servido para provocar exactamente lo contrario? Para que nadie creyera en una evidencia auténtica, si algún día aparecía. Y entonces entra en escena otro capítulo extraño de esta historia. Años después, comenzaron a circular discusiones relacionadas con investigadores que estudiaban fenómenos anómalos y posibles evidencias de vida extraterrestre. Entre estos círculos se encontraba el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, conocido como NIDS, una organización fundada por el empresario aeroespacial Robert Bigelow. El grupo reunió a científicos, investigadores y antiguos miembros de las Fuerzas Armadas. Su objetivo era investigar fenómenos extraños.
Y entre las cuestiones que generaron discusión, apareció nuevamente la película de la autopsia extraterrestre. Según correos electrónicos antiguos que posteriormente se hicieron públicos, uno de los participantes de estas discusiones era el doctor Christopher Kit Green, un médico y científico con experiencia relacionada con investigaciones gubernamentales. La conversación llamó la atención porque, mientras muchos consideraban que la criatura de Santilli era evidentemente falsa, Green habría sostenido una afirmación sorprendente. Según lo atribuido a esos intercambios, afirmó haber visto años antes imágenes que le recordaban a la criatura mostrada en la película, imágenes que, según su relato, le habrían sido mostradas por el Pentágono. Y lo más extraño era la fecha, a principios de la década de 1980, aproximadamente una década antes de que Ray Santilli presentara públicamente su famosa película. Esto no demuestra que el extraterrestre de Santilli fuera real, no demuestra que el Pentágono posea cuerpos extraterrestres, y tampoco demuestra que exista una verdadera autopsia secreta, pero sí plantea una pregunta. ¿Por qué una imagen tan parecida a la criatura de una falsificación reconocida podría aparecer, según ese testimonio, en una historia anterior a la película de 1995? ¿Fue simplemente una coincidencia, un recuerdo distorsionado, una interpretación posterior influida por las imágenes de Santilli? ¿O existían realmente historias y supuestos materiales similares circulando antes de que aquella película apareciera? Y quizá aquí está la parte más inquietante de todo el caso, porque sabemos que la película de 1995 no era lo que pretendía ser. Sabemos que existió un set en Londres, sabemos que el cuerpo fue fabricado, sabemos que muchas de las escenas fueron recreadas. Eso está documentado por las propias declaraciones de quienes participaron. Pero saber que una mentira existe no significa automáticamente que todas las preguntas relacionadas con el tema desaparezcan. Roswell sigue siendo uno de los episodios más discutidos de la historia de la ufología. Las teorías sobre instalaciones militares secretas continúan existiendo, y la posibilidad de que gobiernos oculten o clasifiquen información sigue alimentando la imaginación de millones de personas. Tal vez Ray Santilli simplemente encontró la fórmula perfecta. Tomó el misterio de Roswell, el secreto militar, el Área 51, la fascinación del público por los extraterrestres, y creó uno de los mayores engaños mediáticos de la década de los 90. Esa puede ser toda la historia, y probablemente sea la explicación más sencilla. Pero existe otra posibilidad, una posibilidad imposible de demostrar, y precisamente por eso, mucho más inquietante. ¿Qué ocurriría si, detrás de una mentira cuidadosamente construida, existiera una pequeña parte de verdad? ¿Qué pasaría si el mundo hubiera visto una falsificación y después hubiera aprendido a reírse de todo lo relacionado con una autopsia extraterrestre? Porque entonces, si algún día apareciera una verdadera grabación, ¿qué diríamos? Probablemente lo mismo que dijimos en 1995. Es falsa, es un montaje, es otro engaño. Tal vez esa sea la verdadera razón por la que la historia de la autopsia extraterrestre sigue siendo fascinante. No porque la película haya demostrado que los extraterrestres existen, no lo hizo, sino porque demostró algo diferente, que una mentira puede viajar por todo el mundo, puede aparecer en televisión, puede ser vista por millones de personas, puede provocar discusiones internacionales y puede permanecer en nuestra memoria durante décadas. Pero también dejó una pregunta que todavía resulta incómoda. ¿Y si una mentira puede hacer que dejemos de creer en algo verdadero?
Ray Santilli engañó al mundo, o al menos presentó una recreación como si fuera evidencia de algo extraordinario. Pero después de décadas, la pregunta sigue ahí. ¿Fue simplemente uno de los mayores fraudes de la historia de la televisión? ¿O aquella falsificación terminó funcionando como una cortina de humo? Una historia tan absurda, tan desacreditada, que consiguió que nadie quisiera volver a buscar lo que pudo haber existido antes. Quizá nunca hubo una verdadera autopsia extraterrestre. Quizá todo comenzó y terminó en una sala de estar de Londres, con un extraterrestre fabricado, un set improvisado, una cámara y una historia demasiado buena para que el mundo pudiera ignorarla. O quizá la falsificación fue solamente lo que nosotros pudimos ver, porque a veces la mejor manera de esconder algo no es hacerlo desaparecer, es colocar una mentira delante, una mentira tan evidente que nadie se atreva a mirar detrás de ella. Esto es Umbra, y en este caso, quizá el verdadero misterio no sea la película que engañó al mundo. Quizá el verdadero misterio sea preguntarnos si realmente fue creada para engañarnos, o si, sin saberlo, nos estaba impidiendo descubrir algo más.